dentro de la mente del productor. Gael. Patricio Cáceres nació en el barrio Independencia hace 41 años. Su camino en la industria de la música en Chile, como tal, partió hace 10 años. Llegamos al estudio de grabación La Salitrera, a las 5 de la tarde. El día está frío, pero nos recibe con calidez en una habitación habilitada para hacer mezclas y masterizaciones. Tiene aire acondicionado. Gael nos cuenta que estudió canto en la Universidad de las Américas y así partió en la música profesional, cantando en vivo con bandas de rock y pop. Después incursionó en el mundo de la producción musical y arreglos. Se especializó en estos últimos. Le iba bien en los ramos de armonía. Él es un caso de un desarrollo en paralelo, como artista y productor. Comienza su experiencia como asistente del ingeniero en sonido Mauricio Galleguillos, productor, ingeniero de grabación y mezcla, y quien ha participado en proyectos como Francisca Valenzuela, Denver, Fernando Milagros y Elvira López, entre muchos otros. Socio de Estudios Triana, que es el lugar en que Gael comenzó a enamorarse de la producción y de los arreglos en sí. Nos dice que le encanta arreglar y adornar las canciones. Trabajó con Mauricio como coarreglista. Aprendió técnicas de producción y criterios estéticos que le parecían interesantes. Mirando, observando, contradiciéndose un poco, por eso es el aprendizaje, nos recuerda el contradecirse. Gael es conocido por su alto estándar cuando se refiere a calidad sonora. Se busca esa sintonía fina del audio y no hay muchas personas que tengan esa capacidad. Confía en gente como Victoria Cordero, Chalo González, Juan Pablo Bello. Él quería que sus canciones se escucharan muy bien. Así es como llegó a Triana, con Juan Pablo Bello, productor, ingeniero en sonido y socio del estudio. Ya el hecho de ir a la sala a tomarte un café y aparezca Manuel García, por ejemplo, o la Francisca Valenzuela, ya es una forma de estar aprendiendo de la industria, de cómo se hacen las cosas, porque abrí una puerta y se está grabando un disco importante, o una canción, o hay un arreglista, o hay alguien que trabajaba en México que está acá, o en ese tiempo estaban los Bunkers, estaba toda esa ola como del 2010, que fue cuando yo partí, que eran todos los artistas que sonaban, chilenos que sonaban en la radio, estaban pululando ahí en ese estudio de grabación que era Triana, y estaba como sucediendo algo a partir de los criterios técnicos sonoros en ese estudio, algo que había que aprender y había que acercarse a esa gente, yo sentía. El proyecto artístico de Gael comenzó a desarrollarse en paralelo al área de los arreglos y de trabajar en estudios de grabación. Con el tiempo se fue dando cuenta que lo suyo tenía un vínculo más con lo artístico y escénico que con lo técnico. Uno de sus primeros logros en el mundo de la música fue componer una canción para Salo Reyes llamada Mi Caminar. Una canción que se volvió como de culto, nos cuenta. Gente mayor, gente menor que escuchó gracias a los Haces Falsos. A partir del éxito del tema, Gael obtuvo la credibilidad de ciertos actores de la música, de la parte de la producción musical. Llegó a ganar un premio de la SCD para editar su música en todo Chile, cuando aún se sacaban CDs. Su primer álbum, Tigre, bajo el nombre de Patricio Cáceres, estuvo incorporado en la banda sonora de la serie de TVN, Pulseras Rojas. Luego de ese camino, Patricio se transformó en Gael. Nos cuenta que apareció otro equipo liderado por Chalo González, quienes le ofrecieron producir el disco que está pronto a salir. Ha tenido colaboraciones con Francisco Durán, de Los Bunkers, después a Cristóbal Briceño, de Haces Falsos, y así, varios invitados que Gael admiraba van apareciendo en los créditos del disco que sale el próximo 24 de junio de 2022. Cuando le preguntamos por la industria musical chilena, Gael se acomoda en la silla. Nos comienza a contar que cree que la industria es precaria en Chile. Es precaria porque en el fondo cada persona, cada profesional se defiende con unas uñas propias y como con criterios y consonancias propias. Primero tiene que haber una base, siento, como de estudio, de parte técnica, de apreciación sonora, una cultura de audio, una narrativa artística también, de escuchar artistas que estén generando un diálogo actual. Todo eso siento que tiene que estar, pero aún sabiendo todo eso y aún habiendo quizás incluso invertido en tu propio negocio, por así decirlo, de productor o de productora musical, se dificulta porque
justamente falta lo otro, que es saber ir a tomarte el café donde hay que ir a tomárselo, saber estar, por ejemplo, cerca de los estudios donde están ocurriendo las cosas, que tiene que ver, ese es como un lenguaje más, le llaman como habilidad blanda. Además de la falta de habilidades blandas, Gael menciona que por el lado de la parte técnica y práctica de poder conseguir un trabajo de producción musical, ese mundo también es precario. La pandemia reveló harto eso, nos dice. Autores con muchos ingresos de la SCD no tuvieron que salir a vender pan, pero la mayoría de esos trabajadores tuvieron que conseguir el dinero para subsistir mediante otros trabajos. Es debido a lo anterior que se logra plantear una forma de ver la industria. La inversión en home studios ha sido completamente exponencial. Un cambio profundo no es necesariamente malo, nos dice Gael. Solo cambia el modelo al que uno estaba acostumbrado, como lo fue la industria antigua del 2010. La importancia de la presencia de un sello discográfico, cuando algunos sellos aún pagaban el máster de un disco. Ese era otro modelo. Aún existía la EMI Publishing, pero aún así con estos cambios se llega al origen. El origen es el cruce entre una buena idea, una buena canción y el talento, para así emerger con estrategias, con inteligencia. Quizá las herramientas no eran las típicas, no eran las clásicas, no era llegar a pedir trabajo a un estudio de grabación, sino que era como hazlo solo en la casa, como lo que le ha pasado a Young Sister, Princesa Alba, que invirtieron en sus carreras como en la parte del audio y en la producción, invirtieron después. Primero como que se viralizaron, es como un fenómeno distinto que viene de la mano justamente con todo lo que ocurrió como en Chile, por así decirlo. Si nos seguimos refiriendo a la precariedad, Gael nos comenta que no considera mal el hecho de que la industria musical chilena sea precaria. Con la industria precaria, igual yo he podido lograr subsistir y hacer muchas cosas, conocer mucha gente y darme cuenta que es precaria pero súper cariñosa, como cálida. Entonces me he dado cuenta que uno va a tocarle la puerta a alguien y ese alguien te abre la puerta. Nos cuenta sobre Fernando Herrera Bastidas, quien fue asistente del primer disco de Patricio Cáceres en ese entonces. Fernando fue conociendo gente con sus habilidades sociales, con la parte técnica muy bien resuelta. Hoy en día está en México, haciendo grandes discos y trabajando con grandes artistas. Le preguntamos si nuestra industria nacional se debiese parecer más a la de México. Nos responde que no cree que debemos imitar a alguna industria. Imitación implica parecerse cultural, económica y políticamente a otra. Si se admira la industria de Estados Unidos, lo mejor sería irse para allá. La industria argentina le parece hermosa. Me parece que desde la esfera creativa deberíamos mirar hacia allá, cómo ellos se vinculan con sus propios ídolos. Si quisiéramos imitar eso, estaríamos hablando de que tendríamos que tener la esfera cultural resuelta también como la han resuelto ellos, la económica, es un país enorme, ¿cachai? Donde da para industria así. Aquí hablar de un rock estrella que anduviera como en limusina en los años 70, 80 como Charly García habría sido ridículo o mal mirado. Sin embargo, allá existe eso, es como parte del glamour de los argentinos, un glamour medio decadente. Cuando Gael habla de estos términos, decadencia y precariedad, no se refiere a que su percepción sea mala, sino que al revés. Nos cuenta que su gran ídola, Violeta Parra, quien venía de una precariedad absoluta. Su método de aprendizaje fue con los cantores en el campo, con una libreta, y ella trascendió todo eso. Y fue en esta industria, fue en este modelo, en el que las cosas son así. Quizás siento que sí, por ejemplo, deberíamos aprender a valorar a los viejos que hoy día están, a las viejas que están vivos todavía, y que de repente la gente o el público mira como con desprecio. Por ejemplo, lo que ha hecho Jepe, con todo el rescate del folclore, de Pepe Fuente, de acercarse a esa cultura de la cueca, es súper bonito. Por eso, para él es importante que se investiguen las raíces folclóricas y así concretar nuevos y novedosos proyectos de calidad e identitarios, como Jepe y su disco tributo a Margot Loyola, o lo que han hecho Angelo Pieratini y Mon Laferte, con la canción popular romántica, también conocida como Canción Cebolla. Es como escuchar a Palmenia Pizarro, a Lucho Barrios o a Salo Reyes, nos dice, cuando los tres tocaron en el programa Unplugged de MTV en 1995. Gael considera que deberíamos parecernos a nosotros mismos, mirando hacia atrás. ¿Es acaso el talento lo único necesario para triunfar en la industria? ¿O es necesario algo más? ¿Qué separa a quienes triunfan de quienes no? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Hay un montón de variables, opina Gael. Uno
Hay gente que es muy simpática y que la gente quiere tener en un equipo, porque se lleva bien con todo el mundo, es buena onda, es como un imán. 2. El poder de inversión que la persona tenga. Y 3. El poder de investigación, la curiosidad, el averiguar por qué un disco suena como suena. ¿Quién trabajó en ese disco? ¿Cómo me acerco a esas personas? Así es como Gael ha podido abrirse paso en esa industria. Por último, antes de despedirnos, nos cuenta lo siguiente. Hay unas canciones que he estado escuchando que hablan de movimiento y que justamente postulan que el movimiento es vida. Y lo contrario, estaticidad, o sea, estar estático es muerte. Entonces creo yo que esa búsqueda, ese moverse constantemente, estar pensando en algo o resolviendo algo musical. Gael nos invita a movernos para resolver esas inquietudes musicales y así no morirnos dentro de esta industria. Gael fue muy amable y nos invitó a su show en la SCD de Plaza Egaña. Entramos como técnicos, conocimos a la banda y nos sentamos a disfrutar de su música.